bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Amén. Hay nada más. Vamos a orar en esta mañana, gracias a nuestro Dios. Amén. Gracias te damos, Padre, en esta hora de la mañana, una vez más, Señor. Gracias primeramente porque hemos permitido llegar a este momento para escuchar tu palabra. Señor, te rogamos, te pedimos que tu palabra sea escuchada en este día y que tú puedas ayudar a nuestras vidas, Señor, en esta mañana. Gracias, Padre, en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, tomemos asiento entonces en esta mañana. ¿Alguien se acuerda de la clase pasada? ¿O de la antepasada? Se habló sobre la imposición de manos. ¿Posición de manos? ¿Eso fue la pasada o la antepasada? Creo que fue la antepasada. Sí, también la pasada hablamos de la imposición de manos. Estamos hablando en este día, o en estas semanas, hemos estado hablando acerca de este tema de la imposición de manos porque es algo muy común que se da hoy en día de tomar este concepto de imponer las manos y se ha sacado de su lugar, se ha sacado del propósito del por qué se ponen las manos a una persona. Entonces el apóstol Pablo, que ya dijimos que creemos que fue el apóstol Pablo quien está hablando de esto en la carta de Hebreos, no estoy asegurando nada, solamente que se cree que es el apóstol Pablo quien escribió esta carta a los Hebreos. Entonces él está dando un mandamiento y dice que nosotros deberíamos de conocer ya los rudimentos o los comienzos de la doctrina de Cristo. Cristo, amén, como bien dice la palabra del Señor, no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por él. ¿Ok? Entonces, las enseñanzas de la doctrina o la doctrina de Cristo, Cristo dijo, la doctrina que yo hablo, lo que enseño no es mío, dice, sino es del Padre que me envió. Entonces, a partir de la enseñanza de Cristo Jesús, tenemos como un cambio de cómo la persona va a vivir. ¿Okay? Hace rato que leía al hermano en Miqueas 6, ¿okay? El contexto de ese pasaje dice, ¿qué puedo traer yo a Dios? ¿Acaso puedo traer holocaustos? ¿Puedo traer becerros de un año? ¿Puedo traer por mi pecado, por mi rebelión? ¿Yo puedo traer algo? Y el verso que dice, que leyó el hermano, dice, no, yo quiero que tú vayas y hagas justicia. Yo quiero que vayas y hagas lo que tú necesitas hacer. ¿Okay? Entonces, Cristo Jesús nos deja una enseñanza a nosotros de cómo va a ser. Yo entiendo, hermanos, que para el tiempo de Cristo Jesús todavía el templo estaba vigente. Todavía había sacerdotes, todavía había levitas, todavía había diezmos, todavía había holocaustos, ofrendas, expiación. Todo eso siguió hasta el año 70 o 73 cuando el templo es destruido. ¿Okay? Tenemos que entender, hermanos, nosotros tenemos que conocer la historia. ¿Okay? ¿Se acuerdan ayer que hablábamos cómo el hermano dio una biografía y cómo nos dio esta historia de vida y quién fue? José Clemente, ¿verdad? Eso es conocimiento, eso es conocer. Él conoce lo que está hablando. Me pregunta a mí y le digo, yo no sé, porque no sé. Ahora, cuando venimos al Señor, nosotros tenemos conocimiento de muchas cosas. Hay gente que sabe mucho de carros, sabe mucho de ciencia, sabe mucho de lo que sea en la escuela, sabe mucho de mecánica, sabe mucho de muchas cosas. Pero todo ese conocimiento en el Señor realmente es vano, no tiene ningún... Estoy hablando del Señor, no le estoy diciendo que no le puede ayudar a desempeñarse en la vida, pero estoy hablando del Señor. Ese conocimiento es vano. ¿Sabe cuál es el conocimiento que nos fortalece y que nos ayuda y que nos anima a seguir hacia adelante? El conocimiento de la palabra de Dios. Es muy importante, porque si tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, nadie lo puede manipular, nadie lo puede engañar, nadie, porque usted va a tener la base. Nuestra base siempre debe ser la palabra de Dios. Debemos de remontarnos a la palabra de Dios.
qué dice la palabra de Dios. Hermano, el apóstol Pablo dice, analícenlo todo, examínenlo todo. Examinen al predicador, examinen a su familia, examinen no sé, en este caso sería al músico, al que está sirviendo. Examínenlo, ¿qué están diciendo? ¿Cómo están viviendo? Mucha gente hoy en día dice, no, es que no debemos de juzgar. Es que no somos nosotros los que juzgamos, es la palabra de Dios. Es la palabra de la que nos juzga a nosotros. Entonces, si examinamos todo, a ver, para yo examinar algo, primeramente tengo que saber de lo que estoy hablando, ¿sí o no? Muy correcto, tenemos que saber. Yo no puedo desmentir o yo no puedo decir, oh, hermano, está mal, está incorrecta la información, está incorrecta. ¿Por qué? Porque mire, porque yo tengo esta información y porque yo lo tomé de este lugar y esta es. Pero cuando no se sabe, no tenemos más que aceptar. Tenemos que aceptar porque no sabemos. ¿Qué tal si alguien por querer sentirse grande nos miente y nos dice cosas que no sabemos? ¿Cómo lo vamos a desmentir? No hay manera. La palabra de Dios, hermano, yo siempre digo, esta es nuestra constitución. Este es nuestro libro. Este es nuestro libro de ley por el cual nos debemos nosotros de guiar. Y si conocemos la palabra de Dios, hermano, no nos vamos a dejar engañar. Hoy en día es muy común, es muy dado que la gente ponga las manos sobre las personas y quieren darles algo al ponerle las manos. Esto sucedía en el primer siglo, pero hay una razón por qué. Usted no se ha preguntado por qué hoy en día ya no hay tantos milagros de sanidad, ya la gente no levanta paralíticos y hoy en día la gente no interpreta. Fíjese, hermano, ayer el hermano decía una gran verdad. Decía que alguien cuando le impuso o cuando oraron por la hermana, ella empezó a hablar en un lenguaje y era como una confirmación. Eso dice la palabra de Dios. Dice que el que habla lenguas, dice, no habla a los hombres, sino habla a Dios. Eso dice. El que habla en lenguas, dice, no habla a los hombres, sino habla a Dios. Ok, si Dios está teniendo una comunicación, una conexión con esa persona, dice el apóstol Pablo, ¿de qué beneficia a la iglesia? ¿De qué? ¿De qué, hermano? Dígame, ¿de qué? De nada. Dice que no beneficia de nada. Esa persona está siendo beneficiada porque está teniendo como dijo ayer, una confirmación. Pero eso es entre la persona y Dios. Dice el apóstol Pablo, si usted hace eso, dice, usted no está edificando a la iglesia. ¿Qué dice? Si no hay un intérprete, dice, en la congregación, si nadie lo puede interpretar, ¿qué dice el apóstol Pablo? Que guarde silencio. Eso dice la palabra de Dios, que guarde silencio. No estoy diciendo que no hay una comunicación entre la persona y Dios. La Biblia dice, si no hay intérprete, que guarde silencio. Ahora, ¿por qué eso ya no se ve mucho hoy en día? Cristo no ha venido. Cristo no ha venido por su iglesia. Nosotros todavía estamos aquí. Porque dice que eso las señales eran para que la gente creyese. Tenía un porqué, tenía un tiempo. ¿Ok? Usted no necesita señal hoy en día para creer. Porque si usted quisiera una señal, entonces usted no tiene fe en Dios. Entonces usted no está convencido de quién es. Yo necesito que Dios me sane de una u otra enfermedad para Dios decir, yo voy a creer en Dios. Eso era el principio. Eso era el comienzo. ¿Qué pasaba cuando una persona ponía las manos en otra? Dice que recibían el Espíritu Santo. Lo recibían. ¿Qué pasaba cuando una persona ponía las manos en otra? Sanaban. Pero si yo pongo las manos encima de otra persona, hoy en día, no sé, dudo mucho que pase algo. Pero eso no quiere decir que porque no pase algo, no quiere decir que Dios no esté conmigo con aquella persona. Simplemente que hoy en día ya no tiene esa validez que tenía al comienzo. Acuérdense, el apóstol Pablo dice en Efesios, sean ustedes edificados
sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Fundamento. Eso era el fundamento. Yo les pregunto, había, aunque estaba el pueblo de Israel, estaba el pueblo judío, pero no había lo que hoy en día conocemos como iglesia. No había antes de los apóstoles. Los gentiles no habíamos sido llamados antes de los apóstoles. Cuando nosotros somos llamados después de los apóstoles, es que comienza la era de los cristianos, de los seguidores de Jesús. No judíos, porque los judíos siguen todavía hasta el día de hoy. No es que Dios tenga dos pueblos, pero sí somos diferentes, porque nosotros somos gentiles, nosotros no podemos guardar toda la religión de ellos. Entonces, dice la palabra del Señor que mucha gente era maravillada acerca de las señales. Vamos a buscar en Hechos 2, por favor. Y esto siempre dentro del marco de la doctrina de Cristo. Vamos a buscar en Hechos 2, por favor. Aquí casi al final. ¿Alguien ha leído Hechos 2? Si no lo ha leído, no vas a ver de lo que habla la gente cuando se pone a hablar en lenguas. Específicamente, vamos a leer el verso 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Dice la palabra del Señor, el 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confundidos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto. ¿Y dónde más dice? Y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene y romanos, aquí residentes tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Muy bien, hay que dar por sentado algo que dice la palabra de Dios. Las lenguas que ellos estaban hablando no eran en ningún momento lenguas angelicales, ¿ok? ¿Eran lenguas qué? Eran lenguas humanas, eran lenguas terrenales. Hoy, en la mayoría del continente americano, ¿verdad? Lo que es Centroamérica, Sudamérica, lo que más se habla es español, o lo que nosotros conocemos como español. No el español de España, ¿no? ¿Verdad? Pero el español latinoamericano. Pero también se hablan otras lenguas en medio dentro de esa región. Por ejemplo, acá en Estados Unidos se habla inglés. Si vamos más al norte, que también es América, que es Canadá, se habla francés. Y si descendemos un poco a las regiones de México, de centro y sur de México, se hablan otras lenguas, que podría ser, no sé, otomí, podría ser mam, podría ser tojolabal, podría ser muchas otras lenguas, y no me pregunten más porque no sé, pero yo estoy seguro que hay más de 1500 dialectos, creo yo, entre estos países. Muchos idiomas. Yo hice un experimento una vez. Yo puse una persona que hablara inglés y puse una persona que hablara creo que era otomí, y una persona que hablara español, y los puse a hablar todos juntos. No sé si se acuerdan. Sí. Okay. Yo los puse a hablar entre ellos, y dos hablaban una cosa, dos hablaban otra, y nadie se entendía. Y eso fue algo real, que nosotros hicimos, acá lo hicimos. Ahora, esas personas que estaban acá que estaban celebrando las fiestas en Pentecostés, en la fiesta de las semanas, habían venido de varias regiones del mundo. Ahí dice de Capadocia, de Bitinia, de Frigia, de Panfilia, cretenses y árabes, y había de toda clase de personas allí,
de muchos lugares. Y dice que cuando en el día 50, dice que cayó sobre aquellas personas algo como llamas de fuego encima de los apóstoles, en los 120, y comenzaron ellos a hablar en otras lenguas, dice, según el Espíritu les daba que hablase. Y estas personas, todas las que venían de Arabia, de cualquier lugar, se sorprendieron. Y dijeron ellos, ¿cómo es posible que nosotros le escuchamos hablar en nuestra lengua? Es algo que no podían comprender. Porque dice, estos son galileos. ¿Cómo es que ellos pueden hablar nuestro idioma? Usted se sorprendería si estos niños que han nacido aquí en Estados Unidos de repente empiezan a hablar un idioma que no sea el que ellos conocen, que sería español e inglés. Si viene una persona de otro lugar y lo escucha hablando, que se va a sorprender. Pero eso es el poder de Dios, es el Espíritu Santo que estaba descendiendo sobre aquellas personas y les daba a hablar. ¿Sabe? Lo que a mí me sorprende no es, aunque también me sorprende, pero me sorprende más es una cosa que les voy a decir a continuación. Digamos que había un grupo que hablaba un idioma y le entendían a aquellos que estaban del otro lado, de los 120. Pero fíjese, cuando el apóstol Pedro se pone de pie y dice, estos no están ebrios como vosotros, como ustedes piensan, puesto que es la hora tercera del día, a las 9 de la mañana. Y dice, esto es lo que dijo el profeta Joel, en Joel 2:28. En los posteriores tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. Dijo, esto es lo que dijo el profeta Joel. Lo maravilloso, lo sorprendente, hermano, es que Pedro estaba hablando y parece que cada persona de todas esas regiones tenía como un traductor dentro de ellos que le estaba escuchando a Pedro en su idioma. Eso es poder de Dios, nadie más puede hacer eso, hermano. El otro lugar, el otro registro que tenemos cuando cada uno empezó a hablar diferente idioma fue en la Torre de Babel, en Génesis 7, donde después del diluvio. Es el único otro lugar donde se juntan todos estos grupos de personas hablando de idiomas diferentes. Pues bien, el apóstol Pedro estaba hablando un idioma que el apóstol Pedro hablaba hebreo y todo el mundo estaba entendiendo lo que le estaban diciendo. Al menos lo otro podría ser que todos hubiesen hablado hebreo, lo cual también cabe la posibilidad. Pero el milagro aquí, lo asombroso es que todos estaban escuchando a estas personas hablando en su idioma. Eso es algo que solamente hace Dios. Ahora, eso sucedió en el primer siglo. Yo he escuchado testimonios de personas. En una ocasión escuché el testimonio de un pastor, que se llama Alejandro, que dice que él es como un predicador, un pastor en Brasil, pero su idioma es español. Entonces, bueno, también habla portugués, me imagino. Entonces, él dice que en una ocasión se extravió en la montaña. Y no sabía dónde estaba el camino, pues se había extraviado, ¿no? Entonces dice que encontró a unas personas de una tribu que estaban ahí viviendo. Y entonces ellos le ayudaron, lo llevaron a su aldea y estuvo él varios días, estuvo compartiendo con ellos. Lo asombroso, dice este pastor, fue que cuando los hermanos lo estaban buscando, lo encontraron y le dijeron, pastor, ¿qué hace aquí? ¿Cómo llegó aquí? Dice, ellos me encontraron y me trajeron acá. Y entonces dice, pero ¿cómo se pudo comunicar con ellos? A lo cual él contestó, pues ellos me entendieron, yo les hablé, ellos se entienden. Y le dice, no, pastor, ellos no hablan este idioma. Ellos no hablan español. ¿Cómo es que se comunicó con ellos? Y dice, ahí yo comprendí que era Dios quien había sido un intermediario para que yo me estaba comunicando con ellos en mi idioma y ellos me estaban escuchando y me estaban hablando en su idioma y yo lo entendía en mi idioma. Eso es el poder de Dios. Nadie más puede hacer eso. Ningún traductor, por muy experto o por muy electrónico que sea, puede hacer eso. Más allá en la Amazonas, donde no hay internet ni hay electricidad. Entonces, yo no estoy diciendo que el poder de Dios ha cesado, pero yo sí estoy diciendo que de acuerdo a la palabra de Dios, eso es en el comienzo para que la gente crea. Para que la gente crea.
¿Y por qué la gente tiene que creer cuando ve eso? Porque es un efecto muy natural en el ser humano, que cuando ve algo asombroso, lo primero que hace es que dice, esto tiene que ser Dios. Es lo primero que la persona dice. ¿Qué es lo que dice una persona cuando de repente ponen videos y dicen, oh, estaba en la carretera, pasó el vehículo y como que algo lo movió, dice, y no le pasó nada? ¿Y qué dicen? Fue Dios. Dios existe. Y entonces, o de repente se iba a caer el árbol y justo antes que se cayera el carro, ¿qué dice? Fue quitado, fue movido de ahí, y dicen, es Dios. Es lo primero que las personas, seres humanos, decimos. Eso tiene que ser Dios. Entonces, eso es como la entrada para que Dios se manifieste. Y eso está en la Biblia. Esto fue el comienzo, el día de Pentecostés fue una señal para que las personas creyesen que era el poder de Dios. Y entonces ahí toma Pedro la palabra y todos dicen, ¿qué haremos entonces? Y creyeron y se bautizaron el día como 3,000 personas, dice. Esa es la entrada, eso es para que entre. Ahora, yo entiendo que en Latinoamérica, yo entiendo que muchos evangelistas, mucha gente llevó la palabra de Dios. Y yo sí creo, y fuimos testigos, creo muchas veces que el poder de Dios se manifestaba, se podía ver, los enfermos sanaban, la gente, los paralíticos eran levantados, había como se dice, derramamiento en cada persona. Pero por el hecho de que no sucede hoy en día no quiere decir que Dios no está. Lo que pasa es que las señales son el comienzo. Pero cuando una persona ya cree, ya no necesita señales. Usted no necesita señales para seguir a Dios. Usted no necesita escuchar la voz de Dios todos los días para que usted se levante y venga a adorar a Dios. Porque si necesitamos eso, entonces no hemos madurado. Seguimos siendo niños. Queremos todavía que se nos enseñe, que se nos muestre. Vamos a ser como Tomás. ¿Cuánto tiempo estuvo Tomás con los apóstoles? 3 años y medio. Lo mismo que Pedro. Lo mismo que Santiago, lo mismo que Jacobo. Lo mismo. Y el maestro dijo, yo voy a dar mi vida y la voy a volver a tomar. Porque tengo mandamiento de mi padre, dijo él, de dar mi vida y volverla a tomar. Pero Tomás, aunque estaba ahí, no creía. Y dijo, no, hasta que no vea yo con mis ojos, y no lo toque yo y no ponga mi dedo ahí donde fue la herida del clavo de sus pies, yo no voy a creer. Y Jesús cuando lo ve, reprende su incredulidad y le dice, porque me has visto, has creído. Bienaventurados, dice, los que sin ver han creído. Bienaventurados. Quiere decir que usted no necesita tener señales para creer en Dios. Porque si necesita señales, entonces usted no cree. Y entonces su fe, o usted no tiene fe porque no cree en aquel que le ha llamado. Dice la palabra del Señor que aquellas personas se quedaron atónitos y estaban perplejos, estaban maravillados de cómo el poder de Dios se estaba manifestando. Ahora, las señales tenían una razón de ser. ¿Okay? Tenían un comienzo. El apóstol Pablo en 2 de Corintios 12:12 nos dice de la siguiente manera, 2 de Corintios 12:12. Este es el apóstol Pablo hablando. Dice, él está haciendo una defensa de lo que es su apostolado. ¿Okay? Y mucha gente no creía que el apóstol Pablo fuese un apóstol, fuese un enviado de Cristo Jesús. Entonces él haciendo una defensa. Y en ese capítulo 12 él dice claramente, yo no me voy a gloriar, dice, de mí, de lo que yo sé. Ahora, el apóstol Pablo tenía de qué gloriarse. Era judío, había sido circuncidado el 8º día, era del linaje de Benjamín, de la tribu de Benjamín, y era un fariseo de fariseos, era alguien que había estudiado a los pies de Gamaliel, una escuela muy prominente de aquel tiempo, y tenía mucho de qué gloriarse él. Pero él dice, de eso yo no me glorío de nada, dice. Yo no, dice. De mi conocimiento, lo que tenía, no me glorío. Si me voy a gloriar en algo, dice, que sea en esto, dice. Y a continuación dice,
no me conviene gloriarme, dice el verso 1. Pero dice, me voy a ir, dice, me voy a remontar a las visiones y a las revelaciones del Señor, dice, para gloriarme. Entonces dice, conozco a un hombre, dice, en Cristo, que hace 14 años, dice, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Este hombre, dice, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, dice, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras gloriosas que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo, dice, en nada me gloriaré, sino, dice, en mis debilidades. Sin embargo, dice, si quisiera gloriarme, no sería yo un tonto, porque diría la verdad. Pero lo dejo, dice, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me golpee para que no me enaltezca en gran manera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho que mi gracia sea conforme a ti, que sea suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas o en vergüenzas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio a gloriarme. Fíjese bien. El apóstol Pablo dice, yo no tengo de qué gloriarme. ¿Ok? Yo no. Pero si de algo me voy a gloriar, dice, es en lo que Cristo ha hecho en mí, en lo que Cristo me ha dado a mí. ¿Ok? Y entonces dice, me he hecho un arrogante o un necio a gloriarme, dice. Ustedes me han obligado a esto. ¿Sabe por qué? Porque muchos no creían en el apostolado, en el ministerio del apóstol Pablo. Lo estaban poniendo en duda. ¿Por qué? Porque había, según a lo que dice la palabra del Señor en Hechos 2, había unas características o unas condiciones para que una persona fuese apóstol. El apóstol Pedro dice, como Judas ya no está, dice, necesitamos tomar un reemplazo para Judas, porque Jesús, el Señor, llamó a 12. Dice, es necesario pues que de estos hombres que están aquí, alguien, dice, tome el lugar de Judas. Pero dice, es necesario que haya visto al Señor, ¿ok? Y que haya caminado con él desde el bautismo de Juan, dice, hasta el día de su partida. ¿Quién entonces? Y solamente habían 2. Solo habían 2, no habían más. Entonces estaba Matías y estaba el otro, no me acuerdo el nombre, la verdad, no me acuerdo el dato. Casi siempre se recuerda al primero o al ganador. ¿Sabe cuántos hombres fueron a la luna? Nadie. Bueno, según lo que nos han enseñado. 4. Yo no sé cuántos fueron, creo que fueron más de... ¿Cuántos? 5. 5 hombres, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llama el que pisó la luna entonces? ¿No se acuerdan? Bueno, se llama Neil Armstrong. Okay. Hay otra persona también, pero la otra persona casi uno no se acuerda, sí, porque siempre se acuerda uno del primero, ¿no? Ok. Matías es una de las personas de los candidatos para ser apóstol. Y hay otra persona. Y entonces oran a Dios, dice que la suerte cae sobre uno de ellos. Ahora, fíjese muy bien. La suerte cae o las manos fueron echadas y cae uno de ellos. Entonces muchos decían,
el apóstol Pablo, él no es apóstol y estaban poniendo en duda su ministerio. Y el apóstol Pablo dice, yo no tengo que gloriarme, pero ya que ustedes están insistiendo tanto, les voy a decir, Cristo a mí dice, me arrebató y me llevó al cielo y me enseñó muchas cosas, dice que no les puedo dar a conocer. Wow. Eso dice él. Yo conozco a hombre, él ni siquiera dice soy yo, pero dice conozco a un hombre, yo lo conozco. Y él no está hablando de otra persona, está hablando de él. Si en el cuerpo no lo sé, si fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. En tal hombre dice, de él yo me gloriaré. De ese hombre que fue arrebatado me voy a gloriar, pero de mí dice lo que yo soy, nada. Entonces dice, ustedes me obligaron a esto. Me sacaron la insensatez de mí, dice, y les tuve que decir esto, dice. Me han obligado a esto, dice, porque ustedes no creen, dice. Y entonces dice, así como dice, me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello. Pero yo debía, dice, de ser alabado por vosotros. O sea, ustedes me debieran tener a mí en alta estima, dice el apóstol Pablo, pero no lo están haciendo. Dice, porque en nada, dice, he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy, dice. Pero yo no he sido menos que Pedro, que Jacobo, que Juan, que Matías. Yo no he sido menos que ellos, dice. Ustedes deberían tenerme a mí en alta estima porque yo soy un apóstol del Señor, dice. Y dice, pero a pesar de eso, dice, o con todo, dice, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, dice, por señales, prodigios y milagros. ¿Quiénes hacían señales, prodigios y milagros, hermano, en el primer siglo en la iglesia de Cristo? Los apóstoles. Los apóstoles. O sea, para entregar el mensaje, venía no solamente con las buenas nuevas de salvación, venían con señales, con prodigios, con milagros. Porque era el comienzo, eso es al comienzo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, el fundamento. Por eso es que hoy día nadie puede poner fundamento más. Cualquier persona que se autonombre, que diga yo soy apóstol, es un falso. Es falso. ¿Dónde están tus señales? ¿Dónde están tus prodigios? ¿Dónde están tus milagros? ¿Dónde están? No hay nada. Bueno, y aunque hiciese señales y milagros, no puede poner un fundamento del que ya está puesto. Si alguien, dice el apóstol Pablo, si yo nuevamente vengo, o un ángel dice viniera y les enseña otro evangelio que el tal sea maldito, dice el apóstol Pablo. Eso dice el apóstol Pablo, no lo digo yo. Entonces, las señales, hermano, eran como para abrir el camino. Y era necesario. Por eso la gente se maravillaba al el comienzo. Ponían las manos sobre los enfermos y los enfermos sanaban. Ahí en Hechos 3, aquel cojo que estaba sentado y extendió la mano para recibir algo. Pedro le dice, yo no tengo dinero yo. Imagínense Pedro, el apóstol, no el más grande, pero uno de los más prominentes, los más nombrados. Creo que los más nombrados son 4. Sería Pedro, sería Jacobo, sería Pablo y sería Juan. Porque de los demás sabemos muy poco, aunque estaban ahí. Judas también escribió una carta, no Iscariote, no de Queriot, sino el otro Judas, que también era medio hermano de Jesús. Entonces, de esos apóstoles, dice la palabra del Señor, de esos apóstoles eran como los más nombrados. Entonces dice el apóstol Pablo, todas las señales que hacen ellos, también yo los he hecho. Las señales eran importantes en el primer siglo, eran el comienzo. Es el comienzo de esta era que va a comenzar. Pero hoy en día no estamos en el comienzo. Hoy en día creo que hemos avanzado unos cuantos pasos ya. No estamos al principio. Hoy en día no tenemos apóstoles. Hoy en día no tenemos profetas. No tenemos. ¿Por qué? Porque ellos son quien ponen el fundamento.
Solamente un niño, hermano, hoy en día podría creer que se está poniendo otro fundamento. O un niño o un ignorante. Es verdad. Y no es arrogancia, es lo que dice la palabra del Señor. Basta con leer, hermanos, y escuchar lo que dice la palabra de Dios para entender. Yo decía al hermano ayer, si por lo menos la gente leyese la palabra de Dios, que lo leyese. Estoy leyendo un libro y cada vez que puedo le echo una ojeadita y yo estoy tratando de leer este libro. Y creo que el hermano ayer se dio cuenta que agarraba mi libro y leía aunque sea un poquito, aunque sea 5 páginas, leí ayer. Quiero leer mi libro. Pero sabe que para eso se tiene que ser intencional. Si usted quiere conocer la verdad, tiene que leer la palabra de Dios. Tiene que dejar la vagancia o el tiempo de ocio y decir, no, yo voy a leer la Biblia. Pero generalmente, la gente no lo hace, hermano. Porque es más fácil irse al entretenimiento, a lo que nos daña, porque muchas veces nos daña. Y si no nos daña algo, chéquese su vista. Porque las pantallas dañan la retina. Las pantallas dañan directamente a la retina de su vista. Y es dañino. Pero nosotros preferimos el entretenimiento antes de escudriñar lo que dice o leer lo que dice la palabra de Dios. Y es un fallo que casi todos tenemos. Todos, hermanos, batallamos con eso. No crea que yo no lo hago. Pero que ese tiempo de ocio o que ese tiempo de esa pérdida de tiempo, que no sea lo máximo de nuestro día. Que no sea lo máximo de nuestro tiempo libre, que sea mínimo. Si la gente leyera la palabra de Dios, no se dejara engañar. Hay tiempo para todo, hermano. Hay tiempo para todo. El día tiene muchas horas. Por la gracia de Dios, Dios me ha dado a mí, y yo tengo un trabajo muy favorable que me permite escuchar, me permite leer, me permite meditar mientras hago mi trabajo. Ahora, no son todos los días, pero cada vez que puedo, lo procuro. Lo procuro, ¿sabe por qué? Porque mucha gente depende de nosotros que enseñamos la palabra de Dios. Yo no quiero manipular a la gente, Dios me libre, no. Yo prefiero, ahora sí que como dice el Señor Jesús, hay de aquel que haga tropezar a uno de mis pequeños. Mejor le fuera que se atara una piedra de molino, dice, y se echa a lo profundo del mar. Que se vaya mejor, que se pierda. Y no que haga tropezar a uno de mis pequeños. Imagínense, así de delicado es hacer tropezar a la gente. Yo no quiero tropezar de nadie. Yo no quiero manipular a la gente. Quiero enseñar lo que dice la palabra de Dios. Porque, ¿se acuerdan como decíamos ayer? Hay de ustedes, dice, no se hagan ustedes muchos maestros. No, si es que ser maestro no nomás es de venir y hablar. Tengan cuidado, dice el apóstol Pedro. No os hagáis maestros muchos de vosotros, Santiago, sabiendo que recibiré mayor condenación. No nada más de hablar y decir aquí, no. ¿Qué dice la palabra de Dios? Yo le digo a mis hijos, yo le digo esto a mis hijos, o por lo menos le decía a mi hijo, ¿verdad? Que no está aquí. Haz las cosas como yo te mando que las hagas. Hazlas. Pero es que aquí, no. Hazlas como yo te estoy mandando hacerlas. Si sale mal, tú estás librado. Porque tú hiciste tal como yo te dije. Pero si las haces a tu manera, si sale bien, qué bueno. Pero si sale mal, tienes una responsabilidad que pagar porque me desobedeciste, no lo hiciste como te dije. Hazla como yo te digo que es. Pero es que así está más fácil, es que así está mejor. No me interesa eso, hazlas como yo te dije. Hazlas. Ahora, ¿por qué tomo ese ejemplo? Porque si yo enseño como dice la palabra de Dios, Señor, en aquel día yo no voy a tener de qué avergonzarme. Dice el apóstol Juan, que cuando el Señor nos tome, que venga por nosotros, que no estemos delante de Él avergonzados. No, mucha gente se va a avergonzar en aquel día. Mucha gente. ¿Por qué dirán aquel día, Señor, pero yo en tu nombre, yo hice grandes señales y muchos milagros y malditos, no te conozco. Apártate de mí. Yo necesito hacer señales.
¿Qué gana el hombre, hermano, con querer pretender que está haciendo algo cuando no está haciendo nada? ¿Qué gana? Y aunque ganase todo el mundo, dice el Señor, aunque granjeara, aunque coronara y aunque conquistara todo el mundo, si su alma se pierde, ¿para qué? Mucha gente no entiende eso. Alejandro, hermano, quería conquistar todo el mundo. Y sí ganó un gran renombre y hasta el día de hoy su nombre se recuerda. Alejandro Magno, gran conquistador. ¿Quién no conoce o quién no sabe? El que sabe de historia que no sepa quién es Alejandro Magno. Pero tristemente cuando vemos la biografía de Alejandro Magno, murió a sus escasos 33 años de edad. Y su territorio su gloria fue dividida entre sus generales, sus 4 generales. ¿Y qué pasó de él? ¿Qué hay del día cuando el Señor venga y le pida cuentas de lo que él hizo con su vida? No fue pero ni tantito de grandeza, ni tantito así de pequeño de lo que hizo el apóstol Pedro, el apóstol Juan, el apóstol Pablo y los demás apóstoles. Esa es la gloria que en verdad vale. Cuando el Señor venga y te corone a ti y a mí y diga, fuiste fiel en lo poco. ¿Pero qué es poco? ¿Qué es poco, hermano? Tu esfuerzo, lo que tú haces cada día por agradar a Dios, por servir a Dios. Tu testimonio, tu manera de cómo tú vives, de cómo tú predicas con el ejemplo. El Señor va a decir, eso fue poco, pero qué bueno que lo hiciste. Qué bueno que escuchaste. Qué bueno que hiciste, aunque fue poco, lo hiciste. Ven al gozo de tu Señor. Ven a compartir conmigo. Te has ganado ese título de decir, bendito de mi Padre. Ven a heredar el reino conmigo. Si la gente supiera, hermano, si la gente analizara que nuestra vida en este mundo es de paso, y aunque hay muchas personas que ya saben que les queda poco tiempo, no quieren componer su camino, no quieren enderezar su vida, quieren seguir mal enseñando a las personas y mal guiándolos, no les enseñan la palabra de Dios, no les enseñan. Tienen a una congregación enorme, tienen una oportunidad, no saben la oportunidad que tienen, de veras. Quisiera yo que la gente escuchara realmente, que viniera a escuchar la palabra de Dios para poder educarlos y enseñarlos en la palabra de Dios. Educarlos no es una mala palabra, un educador es una persona que enseña. ¿Qué dice la Biblia? ¿Dónde está? ¿Por qué? Nos dejamos llevar, nos dejamos engañar por falsas enseñanzas hoy en día. Te pongo la mano y te voy a dar algo que tú no tienes. Te voy a dar algo. Yo traigo algo. Yo vengo de un lugar muy lejos y traigo lo que te puedo dar. Ven. ¿Qué acaso no es el eslogan de las mal llamadas campañas evangelísticas? ¿Sí o no? Tenemos al evangelista tal y prodigios y señales y milagros y ven, Dios va a restaurar tu vida. ¿Acaso Dios restaura la vida solo cuando viene otra persona? ¿Sabe cuándo restaura Dios tu vida? Cuando tú lees la palabra de Dios. Cuando tú vives la palabra de Dios. Cada día. En tu lugar íntimo. En tu vida diaria, en tu diario vivir. Ahí es que Dios restaura tu vida. Y cada día la va restaurando y restaurando. ¿Por qué restaura? Porque todo el hombre tenemos en nosotros la naturaleza pecaminosa. Y cada día vamos creciendo un poquito más. Restaurar quiere decir que vamos a llegar al modelo, al primer hombre como Dios quería que fuese la humanidad. Hasta que todos lleguemos, dice, a la altura de un varón perfecto, a la medida de la llenura de Cristo. Pero ¿cómo se logra eso? No que venga un evangelasto no sé de dónde. Así no se logra. Yo he sido testigo y yo he sido quizás presa de esa mala información. Con fuego y con todo cuando viene el evangelista y estoy que no quepo y estoy pero full, como decimos. ¿Y después qué? Y en los 2, 3 y 4 días o 2 semanas o 3 semanas o un mes, ¿qué? ¿Dónde se fue eso? Pues se fue a donde vino porque no era nada. Eso no te restaura, eso no te llena. Queremos ser llenos del Espíritu Santo. Busquemos la palabra de Dios.
¿Qué es la llenura del Espíritu? No, mucha gente se confunde. Dice, si habla lengua, si hace milagro, está lleno. Quizás solamente sea un show, como hace hoy en día muchos falsos predicadores. Ahí hay una línea del poder de Dios y no cruces esa línea. Y sí, dicen los tontos y van y se tiran ahí. Eso es todo lo que es. Se ha convertido en una pantomima, en una payasería hoy en día. ¿Tú sabes lo malo que es? Que para que la gente escuche la palabra de Dios, le tenemos que dar shows. Le tenemos que dar entretenimiento. ¿Sabe qué es lo que son? Las danzas, las obras de teatro, los mal llamados especiales de música. ¿Sabe qué es eso? Entretenimiento. Y queremos detener a la gente para que esté ahí. Si Jesús viniera, hermano, a enseñar, si Pedro viniera a enseñar, si Pablo viniera a enseñar, los sacaba con un látigo a todos. De verdad, hermano, los sacaba corriendo a todos. ¿Se quieren ir también ustedes? Váyanse. No, Señor, no podemos irnos, tenemos que escuchar la palabra de Dios. ¿Es dura? Es dura. Pero es lo que nos compone. Es que, hermano, al final nosotros, si usted se analiza, nosotros somos malos. El ser humano es malo por naturaleza. Desde que el hombre cayó de la gracia, el hombre es malo. No hay nada bueno en el hombre. Dice, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron. A una dice, se hicieron necios, se envanecieron en su corazón. Su corazón fue entenebrecido. Romanos 1 dice claramente. Profesando ser sabios, se hacen necios. Su corazón se endurece. Ese es el hombre. ¿Qué es lo que nos compone? ¿Qué es lo que nos restaura? ¿Qué es lo que nos endereza? La palabra de Dios. Pero en un lugar, hermano, en un lugar donde no enseñan la palabra de Dios, vamos a seguir igual. Y mucha gente, tristemente, está llevando mucha gente a la condenación y no se dan cuenta. No se dan cuenta. No se dan cuenta porque para allá es que van. Y no digo yo, dice la palabra de Dios. Dice que para entrar al reino hay que esforzarse. La gente se debería preguntar, ¿me estaré esforzando donde estoy? O sea, ¿será que es un esfuerzo para mí ir ahí donde voy? Porque si no me estoy esforzando, si no hay un esfuerzo, hay que hacer el question mark. ¿Será que estoy en el lugar correcto? Porque Jesús dijo, se tienen que esforzar a entrar por la puerta estrecha. Le va a costar. Los muchos van a ir a donde está amplio y espacioso. Muchos. Pero tengan cuidado, eso lleva a la condenación. Y muchos se van a ir por ahí. Muchos. Y la parábola de la semilla dice, no es el 90%, no es del 80%, no es ni siquiera el 50%, no es ni siquiera el 30%, 25%. La pregunta es, Señor, ayúdanos, o estamos nosotros en el 25%, queremos nosotros ser aceptos delante de ti, porque el Señor viene. El Señor viene por una iglesia, dice, sin mancha y sin arruga. Ay, Señor, sin mancha y sin arruga. Eso es un estándar muy grande para llenar, hermanos. Pero la gente no quiere eso. La gente quiere lo novedoso, lo que esté cool, lo que está, la multitud, el compañerismo. Y yo digo que eso está mal, pero cada cosa en su tiempo. Cuando se trata de escudriñar, de estudiar la palabra de Dios, hay que estudiarla. Y debemos analizarla, comprender lo que se nos dice en ella. No dejarnos llevar por los shows, por la falsedad que hay hoy en día. Mucha gente se deja engañar. ¿Sabe quién se deja engañar? El que no conoce la Escritura. Cuestione, hermano, pregunte todo. Analícelo. Escudriñelo. Eso no dice la palabra de Dios. Escudriñarlo todo y retengan lo que de verdad. Fíjense, en Hechos 17 nos dice, los hermanos de Berea iban, dice, y escudriñaban para ver si lo que el apóstol Pablo decía era verdad. ¿Y nosotros qué hacemos? Viene cualquier persona y le creemos. Cualquier persona, va y dice que fue a un seminario a estudiar, y pues como él estudia, pues tiene que ser así. Qué ignorancia a la que el pueblo de Dios ha llegado hoy en día. Bueno, no sé si es el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios vigila y está constante y está estudiando y no se deja engañar. Yo no quiero manipular a la gente ni engañar a la gente, hermano. Mucha gente no le gusta el mensaje.
no les cae bien, les cae mal. ¿Pero qué quieren? ¿Cuándo la palabra de Dios ha sido aceptada para el hombre? Dígame usted cuándo. Nunca. ¿Nunca? Desde el primer justo dice que fue ¿quién? Abel. Desde el primer justo. Caín no quería, Caín estaba en contra de lo que había hecho Abel, desde el comienzo. Y de ahí, siga hermano, busque en toda la Biblia. La generación de Génesis 6, del diluvio. ¿Cuántos? 6 personas. 6 para los miles de personas que había en aquel tiempo. 6 personas. Y luego, ¿quién más? Busque. Sodoma y Gomorra. ¿Cuántos? 3 justos nada más. Noé Lot y su familia. Y siga usted buscando y se va a ir. Pueblo de Israel, ¿cuántos? Más de 600,000 personas. ¿Y qué dice? Todos los mayores de 40 años muertos en el desierto. Y por ahí se va usted, hermano. De todos los reyes, ¿cuántos reyes? ¿Cuántos reyes? ¿Y cuántos hicieron lo bueno? 2. Quizás uno, solo Josías. Y los demás todos desviados. Hasta Cristo. ¿Cuántos con Cristo, hermano? De verdad, ¿cuántos con Cristo? ¿Cuántos con Cristo? ¿Cuántos de todas las multitudes, de los 5,000, de los 7,000, de todos los que él alimentó? ¿Cuántos? 120. Porque solo 120 habían en el aposento alto. 120. Hermano, si lo que nos definiese como predicadores de la verdad sería la cantidad de personas que alcancemos, Cristo Jesús fue el fracaso más grande que ha tenido la humanidad. Porque solo salvó 120. Solo 120 pudieron serle fieles. 120. Es que el éxito, es que el ser predicador no nos define cuánta gente vaya a escuchar o cuánta gente vaya a estar reunido. Y ese es el mal concepto que la gente tiene hoy en día. Si tengo 100, si tengo 200, si tengo miles, entonces estoy haciendo las cosas correctas. Ese es el engaño más grande que el hombre se comete. Se hace. Tengo miles, entonces lo debo estar haciendo bien. Mentira. Quizás tenga miles porque los estás entreteniendo y le estás dando algo que ellos quieren escuchar, pero no estás dando la palabra de Dios. Dale la palabra de Dios. Enseña la palabra de Dios, a ver cuántos se van a ir corriendo. Porque dura es tu palabra, Señor. ¿Quién la podrá llevar? No nos dejemos llevar ni mover por las emociones, porque viene alguien y te pone la mano y dice, wow, cuando en verdad ni sabe por qué se pone la mano a la gente. ¿Por qué se pone la mano a la gente? El apóstol Pablo dice, basta ya eso, debemos de conocerlo. Eso es el comienzo, ya debemos de conocerlo. Si no conoces eso, no vas a ir a la perfección. Si esperas que una persona venga y te ponga la mano para que ore por ti, tú sigues siendo un niño todavía. No vas a avanzar. No vas a avanzar. Si, hermano, nosotros esperamos que venga una persona de otro lado a poner las manos para recibir algo, hermano, estamos como al principio. Como niños todavía. ¿Y qué es lo que hace con un niño? Le tienes que enseñar. A un niño le puedes manipular, lo puedes engañar. He estado estudiando estos días acerca de la psicología, cómo una persona, cómo la persona toma y se apodera de la mente de un niño. Muy fácil. Fácil. Y en el evangelio mucha gente hoy en día está como niños. Son gente de 10, 20, 30 años, pero siguen siendo niños porque siguen siendo manipulados. La palabra del Señor dice, muchos hombres vienen y usan las artimañas del error y engañan a la gente. Los engañan, ¿por qué? Si por lo menos leyesen la palabra de Dios. Aquí está el entendimiento del cristiano. Debe estar en la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Amén. Tu palabra. Escudriñar las escrituras porque a vosotros les parece que ellas tienen la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. ¿Quién? Tu palabra. Se sorprenderá, hermano, hay gente que ni siquiera sabe cuántos libros hay en la Biblia. De verdad. Y no digo que los tenga que nombrar de memoria todos porque son 66, son varios, yo entiendo. Ya cuando llegas a Nahum y a Miqueas ya como que te confundes y como que los nombrecitos que tienen son difíciles. Pero que por lo menos sepas dónde está lo importante, dónde está lo esencial. Debemos de conocer nosotros. Eso es lo que mucha gente no enseña hoy en día. ¿A cuántos se le insta que lea la palabra de Dios, que estudie la palabra de Dios?
No hay. Porque es mejor hablar de 3, 4 tonterías y luego vámonos todos a casa y a festejar. A medias tintas, ¿no? Hermanos, tenemos trabajo que hacer. Amén. Tenemos trabajo que hacer y tenemos nosotros una labor que hacer, hermano, en el Señor. Vamos a poner de pie esta mañana y a dar gracias a nuestro Dios.